Tal chicos, ¿cómo están? Hoy veremos la clase número 40 de este curso llamado Curso de Mecha de Rechazo, único canal en YouTube dedicado a este tipo de operativas en las opciones binarias. El tema que vamos a tratar hoy es pasos para operar los patrones básicos de velas de retracción con mecha. La clase pasada, la número 39, hablamos de cuáles eran las velas de retracción. Entonces, si no han visto el video anterior, te agradezco ver el video antes de ver este número 40 para que lleven la consecuencia de este tema. Yo sé que veremos hoy los patrones básicos de las velas de retracción. Oye, chicos, los patrones básicos de las velas de retracción son dos patrones básicos, dos de venta y dos patrones de compra. O sea, en total son cuatro. Hoy daremos los patrones básicos, la próxima clase daremos los patrones secundarios. Si miramos una tendencia o la dirección del mercado, tendríamos cuál es el punto de confirmación de rompimiento que lo necesitaremos para esta clase. Entonces, uno es la dirección, que vendría siendo el movimiento o impulso bajista. Dos, la retracción, que es el retroceso. Tres, en este caso sería el máximo previo a la retracción, que sería el mínimo, que rompería la estructura, que sería el último mínimo vigente de la estructura bajista. Punto de rompimiento y confirmación de la tendencia bajista. Cuando rompe aquí, confirma que el movimiento sigue siendo bajista. Aquí tenemos dirección alcista o impulso alcista, retracción, que es retroceso, rompimiento de la estructura del último máximo vigente, lo que nos confirma la continuación del movimiento alcista. Entonces nos vamos a concentrar en la vela de impulso y en la retracción de su rompimiento. Ahora, el primer patrón básico es una vela de retracción up en tendencia bajista. ¿Qué necesitamos nosotros? Que se desarrolle una dirección en el mercado, en este caso una tendencia bajista. Lo que vimos ahorita que era una expansión. Ahora, puede ser una vez, que pueden ser tres velas, cuatro velas, la cantidad de velas hacia atrás, ¿no? Del movimiento. Aquí en el ejercicio utilizamos tres velas. Luego aparece una vela de retracción, que es esta. El tercer paso, debemos identificar qué tipo de vela es la que se nos presenta en la retracción, o sea, en el retroceso. Entonces ya sabemos en la clase anterior que nosotros podemos identificar las velas de retracción de acuerdo al máximo y el mínimo de las velas, de esas dos últimas velas. Aquellos que no han visto la clase, por eso les recalco ver la clase número 39, donde explico esto, porque es una secuencia, primero aquella clase y después esta clase donde explico cómo operar estos patrones de retracción. Ahora, el cuarto paso de la vela de retracción up en la tendencia bajista es que ya identificamos que es una vela out, perdón, una vela up en una tendencia bajista. Ahora, para ingresar en la continuidad bajista debemos esperar que la vela siguiente rompa el mínimo de la vela de retracción, en este caso de la vela out, de la vela up. Entonces, tenemos el mínimo de la vela up, esperamos que una vela rompa ese mínimo y nosotros con el paso C ingresamos a favor de la tendencia bajista en la vela siguiente de la vela de ruptura. El punto de entrada será en la mecha, que es el punto óptimo, o sea, en el retroceso o en la apertura de la vela. Su punto de entrada 1, la mecha, punto de entrada 2, en la apertura de la vela bajista, luego de la vela de ruptura, del mínimo de la vela de retracción. Acuérdense que nosotros operamos en el retroceso, que es la mecha, en la apertura de la vela. Nunca operamos en los cuerpos de vela, porque el precio se puede devolver, aunque quede bajista. Si tomas un mal punto de entrada, te deja por fuera. Entonces, nuestros puntos de entrada son: el mejor punto de entrada o el excelente es en la mecha, y el óptimo, o el que podemos utilizar de segunda instancia, es el cuerpo, perdón, la apertura de la vela. Ahora, nuestra segunda vela de retracción de patrones básicos es la vela Dow, con tendencia alcista. Entonces, los pasos para operarla son: primero, que se desarrolle una dirección en el mercado, en este caso, una tendencia alcista, ¿no? Una vela de un movimiento de expansión. Recordemos que aquí, por tema de espacio, coloqué tres velas, pero recordemos que pueden ser más velas, ¿no?
4, 5, 6 velas, ¿no?, en el movimiento. Luego aparece una vela de retracción, siempre vela de retracción, ¿no? Esta vela de retracción de color contrario, que es un retroceso. Debemos identificar qué tipo de vela es la que nos está presentando la retracción, ¿no? Entonces la identificamos, ya les comenté nuevamente, ¿no?, de acuerdo a los máximos y mínimos, ¿no?, de esas dos velas últimas. Entonces la vela que identificamos es una vela down, en una tendencia alcista. Entonces, para ingresar en la continuidad alcista debemos esperar que la vela siguiente rompa el máximo de la vela down. Aquí hay rompimiento con esta vela, que es la vela de rompimiento. Ojo, no hay vela de rompimiento de niveles, es vela de rompimiento de máximo y mínimo de la vela anterior. No es soporte de resistencia, es de máximo y mínimo de la vela anterior. Entonces, paso 6, ingresamos a favor de la tendencia alcista en la vela siguiente de la ruptura. El punto de entrada óptimo será la mecha, que es el retroceso, o la apertura de la vela. La mecha, que es el mejor punto de entrada, o en su defecto entramos en la apertura de la vela. Entonces tenemos P, que significa punto de entrada 1, punto de entrada 2. Ahora, nuestra tercera vela de retracción básica, de patrones básicos, es la inside en una tendencia bajista. Tenemos los mismos 6 pasos. Esperamos que se desarrolle la dirección en el mercado, en este caso una tendencia bajista, que es el impulso. Luego aparece la vela de retracción, que es el retroceso o la reversión. Luego identificamos qué vela es la que se nos está presentando en la retracción. En este caso es una vela inside en tendencia bajista. Recuerda que siempre lo hacemos comparando los mínimos con los máximos entre las dos velas, ¿no? Entonces, para ingresar a la continuidad bajista debemos esperar que la vela siguiente rompa el mínimo, porque como vamos a la baja necesitamos que rompa el mínimo de la vela inside. Luego, el paso 6, ingresamos a favor de la tendencia bajista. Entonces entramos después de la siguiente vela de la ruptura del mínimo de esa vela, ¿no?, de la vela inside. Y nuestros puntos de entrada van a ser en la mecha, que es el retroceso, o en la apertura de la vela. ¿Cuál vela, profe? La vela después de la vela que rompe el mínimo de la vela de retracción. Esos serían nuestros puntos de entrada. Ahora, nuestro cuarto patrón básico de velas de retracción y el último de esta clase es la vela de retracción inside en una tendencia alcista. Entonces, tenemos los 6 mismos pasos que hemos visto en los 3 anteriores. Primero es que se desarrolla una dirección en el mercado, en este caso en una tendencia alcista. Luego aparece la vela de retracción. Luego debemos identificar qué tipo de vela es la que se nos presenta en la retracción, sabiendo de antemano que tenemos que mirar los máximos y mínimos, ¿no? Como estamos en clases de mechas, porque el curso de perdón, la clase de mecha y rechazo, necesitamos ver los máximos y los mínimos relacionados con mecha. Hay velas que no nos dejan mecha, hay velas que nos dejan mecha en un solo sentido y hay algunas velas que nos dejan mecha en ambos sentidos. Como estamos en mecha y rechazo, tenemos los ejercicios hechos en base a mechas. Ahora, paso 4, identificamos que es una vela inside en una tendencia alcista. Inside en una tendencia alcista. Ahora, el quinto paso, para ingresar en continuidad alcista debemos esperar que la vela siguiente rompa el máximo de la vela inside. Lo mismo que la vela up, tenemos el mismo procedimiento, ¿no? Esperamos que rompa una vela siguiente el máximo de la vela inside. Entonces, el paso 6, para ingresar a la operación a favor de la tendencia alcista de la vela siguiente después de la ruptura, el punto óptimo será la mecha o el retroceso, o en su defecto, la apertura de la vela. Entonces tenemos P, lo dije, comenté anteriormente, significa punto de entrada 1, P2, punto de entrada número 2. Bueno, chicos, esta es la clase por hoy. Les dejo como tarea entrar al gráfico y hacer backtesting. Entren en su respectivo broker y miren dónde se están presentando estos tipos de velas, de patrones básicos de velas de retracción.
Lo mejor para aprender es practicar. Entonces, los invito a que vayan al gráfico y observen dónde se presentan este tipo de velas, cuando hay una ruptura de esa vela y si el precio continúa. Bueno, chicos, no siendo más, esta es la última clase, la clase número 40, que ha llegado a su final. Para aquellos que son nuevos en el canal, encontrarán una lista de reproducción con más de 50 videos relacionados con el tema del curso de mecha y rechazo. También encontrarán en la descripción del video y en comentarios fijados un link que lo llevará a un canal de Telegram donde compartimos información relacionada con el curso de mecha y rechazo, operativas con imágenes y un video explicativo con relación a esta técnica. Si alguien quiere profundizar más en este tipo de operativa, lo puede hacer allá. También en el canal de YouTube existen videos en los cuales hemos mostrado cómo se opera adicional de la teoría que hemos visto hasta el momento. También aquellos que quieran profundizar un poco más acerca de este tipo de operativa y quieren agilizar su paso en el mundo de las binarias y quieran ser rentables en menor tiempo, pueden hacer un curso de mentoría, me pueden contactar al privado. Bueno, aquí conociendo más. Chao, chao.